¿Puede un Atlético de Madrid con solo canteranos ganarlo absolutamente todo? Pues hoy vamos a hacer este experimento. De hecho, ya lo hicimos previamente en el canal, primero con el Barcelona y solo jugadores de la Masía, con el cual conseguimos ganarlo todo, incluida la Champions League, en solo 4 temporadas. Luego también lo hicimos con el Real Madrid, donde la verdad es que triunfó bastante. Ganaron 3 ligas y 7 copas nacionales, pero se quedaron sin ningún título internacional en 5 temporadas. Así que hoy vamos a ver si el Atlético de Madrid es capaz de mejorar lo que hizo el Barcelona, de mejorar lo que hizo el Real Madrid o de ser el peor de los 3. De hecho, en la propia plantilla del Atlético de Madrid hay pocos jugadores que sean de la cantera. A mí mismo se me viene a la cabeza, obviamente, el capitán, que es Coque, y Giuliano Simeone. Pero quitando ellos dos, en el 11 titular solamente están estos dos jugadores. Aunque quizás por la cabeza no os pasen muchos jugadores que hoy vamos a conocer. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Intentar cambiar toda esta plantilla del Atlético de Madrid para que sea solo jugadores que hayan pasado por las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Da igual que haya sido en prebenjamines, que haya sido por un par de temporadas. Si han jugado en la cantera del Atlético de Madrid, los vamos a fichar y vamos a ver qué es capaz de hacer este Atleti con solo canteranos. ¿Mejorará al Barça y al Madrid o será un completo fracaso? Pues chicos, hoy vamos a verlo. Así que vamos allá. Y antes de ver este experimento con el Atleti, ya sabéis que tenéis sofutbol.com, la mejor página de camisetas de fútbol, donde por cierto ya tenéis las camisetas del Mundial. Yo ya me he pedido la de Españita para este Mundial con el 8 de Pedri. Sí, sé que Pedri no lleva el 8, pero yo la quería. Y también me he pedido, obviamente, la de Argentina con el 10, con Leo Messi y ya ahí con el parche de campeones del mundo, las 3 estrellas. La verdad que guapísimas. Si queréis la camiseta del Mundial, las tenéis ya en Sofutbol con el código MAVE. Tenéis un 8% de descuento y tenéis el link abajo en la descripción, así que echadle un ojito. Y ahora sí, vamos allá con este retazo con el Atlético de Madrid. Y estamos ya por aquí con la plantilla del Atleti actualmente y la verdad es que tenemos un gran problema, porque del 11 inicial del Atlético de Madrid solamente hay 2 canteranos. Uno de ellos obviamente es el capitán, que es Coque, y el otro es Giuliano Simeone. Es verdad que también está Barrios, lo que pasa que bueno, ahora está lesionado, así que podríamos tener 3 canteranos en el 11 titular, pero el resto se van a tener que ir fuera y los vamos a tener que vender. Por no hablar de que en el banquillo pasa exactamente lo mismo. O sea, absolutamente nadie del banquillo se puede quedar en el equipo. De los mejores jugadores y con más media de este Atleti se van a tener que ir todos y solo se van a quedar Barrios, que tiene 83 de media. Se va a quedar también Giuliano, que tiene 82, y Coque, que tiene 81. Pero es que el resto los vamos a tener que vender absolutamente todos y fichar jugadores que hayan jugado en la cantera. Esto es un auténtico drama. A partir de aquí, a partir de Costis hasta abajo, todos estos que veis aquí sí que se van a poder quedar porque son de la cantera o han jugado en la cantera. Pero es que el resto, todos absolutamente fuera. Así que tenemos un problemón increíble. Para empezar, en la portería, Oblak y Musso se van fuera. Nos vamos a tener que quedar con Esquivel, así que ahí vamos a tener que buscar un portero. Y para la portería, nuestra mejor opción, señoras y señores, era traer de nuevo a David De Gea, que vuelve al Atlético de Madrid después de muchos años, después de que se marchó, pero es lo que hay. No tenemos otro con más media, es el mejor y hay que traerlo por mucho que tenga 33 años. Eso sí, 84 de media. Yo creo que está bastante bien. Otro gran problema que tenemos con este Atleti es que vamos a tener que vender a todos nuestros delanteros. Griezmann, Sorloth, Lookman e incluso Julián Álvarez, porque no hay ni un solo delantero de la cantera. Vamos a tener que traer de la cesión a Carlos Martín, pero es que vamos a tener que fichar a alguien porque literal no tenemos delanteros. Y es que para la delantera no hay más opciones, chicos. Lo hemos tenido que traer de vuelta porque tampoco te creas tú que hay muchos más delanteros que hayan estado o hayan pasado por la cantera del Atleti. Vuelve Álvaro Morata. Es lo que hay, es lo que toca, no hay más opciones y es el delantero con más media que haya pasado por la cantera que esté actualmente en FC26. Así que es lo que toca. Nuestro delantero va a ser Álvaro Morata. Aunque le vamos a traer un acompañante, y es que Sergio Camello, el delantero del Rayo, también pasó por las categorías inferiores del Atlético de Madrid, así que se viene para el equipo y así al menos ya tenemos 3 delanteros, veremos si fichamos un cuarto o no, o subimos salido en la cantera, pero Sergio Camello también, nuevo fichaje para la delantera, que la verdad es que nos hace bastante falta. De momento nuestro 11 va así, con Morata y Camello arriba, luego por aquí Bri, que es uno de los que estaba por ahí cedido, también Díaz, Costis, luego aquí Pubil y Llorente los tenemos que sacar porque no son de la cantera, están también por ahí Barrios y Giuliano, pero de momento este es nuestro 11, señores, con el fichaje de De Gea, Morata y Camello,
Esto es lo que hay. O sea, hay que fichar, sobre todo gente en defensa, no hay absolutamente nadie. O sea, el banquillo también, se van a quedar todos estos también son de la cantera. Pero es que, fijaos el banquillo, las medias, o sea, lo vamos a pasar realmente mal, ¿eh? O sea, estas primeras temporadas, como no fichemos todo lo que se puede fichar, claro, hay que vender todo esto. Si vendemos todos estos jugadores que hay aquí, vamos a tener mucho dinero para poder fichar buenos jugadores que hayan pasado por la cantera del Atleti. Pero de momento, el equipo es el que es, así que toca seguir trabajando. De momento tenemos 53 millones, así que bien, podemos seguir fichando algo, pero vamos a ver qué fichamos en defensa, porque la verdad es que en esta posición es donde más fastidiados andamos. Y señores, para la defensa central tenemos que traer a un ex del Atleti, Lucas Hernández, señores, que ahora mismo está de lateral izquierdo, pero obviamente lo vamos a reconvertir a central, porque es que en la central creo que es donde menos opciones hay, tanto en la central como en la delantera, y esto nos puede perjudicar muchísimo, pero Lucas viene para ser nuestro central. Y bueno, traemos otro central que la verdad es que no tiene mucha media, pero sí tiene bastante potencial. Matija Barsic, un jugador croata que pasó por las inferiores del Atleti y que estaba en el Elche, pero actualmente cedido a la Cultural Leonesa. Lo hemos traído, 5 millones, bastante baratito, poca media, pero bastante potencial a futuro. Y esto es lo importante, necesitamos gente porque es que ya os digo, en la central hay muy pocas opciones. Así que Matija Barsic vuelve al Atleti. Y el que también vuelve al Atleti es Manu Lama, señores, el hijo de Manolo Lama, el de la radio de aquí y el de la televisión, el comentarista. Pues señores, está en el Granada y bueno, pues vuelve al Atleti. Ya están las categorías inferiores del Atleti, lo que hay, 70 de media, no tiene mucho, pero repito, es que no hay muchas opciones, o sea, hay que traer lo que hay. Tiene 70 de media, pero bueno, aún es jovencito, creo que tiene 24 años, así que veremos si podemos hacer que mejore y que suba algo de media, porque la verdad es que está complicado lo de estar buscando canteranos del Atleti, ¿eh? Y lo peor de todo es que encima nos estamos quedando sin dinero, señores. Nos quedan 20 millones, hay que empezar a vender. Es verdad, tenemos muchos jugadores por vender, pero de momento poco más podemos traer al equipo. Y bueno, de momento nuestro 11 pinta tal que así. Ahora ha entrado Lucas por ahí, también Lama, pero sigue faltando un lateral derecho, que esto es lo que más va a costar, porque literalmente no hay ninguno, así que seguramente tengamos que reconvertir algún lateral izquierdo a lateral derecho. Y, hombre, la banda izquierda la verdad es que estaría interesante mejorarla, porque tanto el lateral izquierdo como la banda izquierda es totalmente lamentable, o sea que hay que mejorar esas dos posiciones y el lateral derecho y rezar. La parte buena es que hemos vendido a nada 2 o 3 jugadores y ya tenemos de nuevo 91 millones, así que podemos seguir reforzando a este Atleti. Y la verdad, viendo que tenemos 91 millones y que hay que reforzar sobre todo la banda izquierda, a mí se me ocurre que podríamos fichar al otro hermano, a Teo Hernández, que vale unos 45 y así ya tendríamos el lateral izquierdo apuntalado y, hombre, la verdad que es un fichaje creo que bastante top. Y ahí está, chicos, fichajazo por 25 millones más Ruggeri, lo hemos cambiado con el Al Hilal y tenemos a Teo Hernández que se va a juntar de nuevo con su hermano, que ahora está de central, pues el lateral por la izquierda y ya tenemos apuntalada, además con un jugador con muy buena media, que creo que va a poder durar durante todo el vídeo, así que fichaje perfecto. Y para ir con Teo Hernández por la banda izquierda, pues tenemos que fichar a Alejandro Garnacho, chicos. La verdad es que tenía que volver, canterano del Atleti, ahora mismo actualmente en el Chelsea, pero vuelve para jugar en este Atleti solo de canteranos. Y hombre, pues la verdad que muy buena banda izquierda, ¿no? Teo Hernández, Garnacho por delante, creo que está bastante bien. Hombre, este once inicial ya es un poco más interesante, ya con Garnacho y Teo Hernández por izquierda, la verdad que cambia bastante, pero es verdad que en el central derecho y el lateral derecho, pues hombre, teniendo en cuenta que aquí Llorente no va, porque aquí pues podemos poner al que sea, podemos poner a Pérez, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no tenemos un lateral derecho como tal, así que tendremos que fichar uno izquierdo, reconvertirlo a derecho, y de central es que no hay más opciones, o sea, no hay nadie con más media, a no ser que podamos reconvertir a algún pivote defensivo en central, que lo dudo muchísimo. Es lo que hay, no hay otro central, no hay más centrales del Athletic con más media, así que o sacamos uno de la cantera y lo subimos de media, o tenemos mucha suerte y Kostic o Lama o Barsic suben mucho en un futuro, pero es que no hay más. Cómo duele esto, chicos, pero sí, hay que hacerlo. Jan Oblak se marcha de este Atleti en el cual solo pueden jugar canteranos, y eso sí, buena venta, 80 millones al Newcastle, pero cómo duele. Y esto sí que duele, sí. Que se tenga que ir Julián Álvarez recién fichado un año después. Eso sí, buena venta, millonada, vendido al Chelsea, pero... Julián, o sea, tenemos que vender a Julián, señores, que tiene 88 de media y lo tenemos que echar del club porque no es de la cantera. Bueno, es que tenemos ahora 317 millones, o sea, creo que ni fichando todos los jugadores que hay de la cantera gastaríamos este dinero, ¿eh?
Y con todo este dinero, chicos, hemos tirado la casa por la ventana y hemos hecho que vuelva el mejor canterano y con más media que tenemos en el juego, que es Rodri. Señores, se lo hemos quitado al City, les hemos dado a Thiago Almada, más 30 y no sé cuántos millones. Y señores, Rodri vuelve al Atlético de Madrid. La cosa es que, claro, en el medio campo justamente tenemos a Coque y tenemos a Barrios, que son dos de los mejores del equipo que juegan justamente en el medio. Y estamos con una 4-4-2, así que no sé muy bien qué es lo que va a suceder. Pero estoy pensando que a lo mejor Rodri quizás, si se pudiese reconvertir a central, sé que quizás es una fumada, pero hombre, tener un central como Rodri con la media que tiene, tampoco sería mala, ¿eh? De hecho, pone que puede que sí que se pueda reconvertir, ¿eh? O sea que, cuidado. Pues no se puede, chicos, porque tarda 287 semanas, así que por lo que sea, creo que no, señores, creo que no, así que me parece a mí que Rodri, pues lo vamos a tener que reconvertir a otra posición o no sé, o mover el 11 inicial para que quepa, pero está claro que Rodri tiene que jugar, así que creo que tendremos que jugar con un 4-5-1 y jugar solamente con un delantero que será Morata. Y bueno, chicos, hemos cambiado la formación, 4-5-1 con Rodri de pivote y Coque y Barrios por delante, así que ahora solo nos haría falta intentar mejorar el central. Si es que se puede de alguna forma, que no lo creo, y ese lateral derecho que va a tener que ser algún izquierdo reconvertido, así que vamos a ficharlo. Y señores, traemos desde el Mónaco a Caio Henrique, un jugador que ha estado en las inferiores del Atleti durante bastantes años y que, bueno, ahora se ha afianzado ya en el Mónaco, que lleva bastantes temporadas, y el brasileño que viene al equipo para reconvertirse a lateral derecho, así que ahí lo tenemos, Caio Henrique, nuevo fichaje del Atleti. Y para seguir reforzando el lateral, ya que no hay muchas más opciones, traemos también a Manu Sánchez, que estaba actualmente en el Levante, cedido desde el Celta, pero canterano del Atleti, así que se viene para el equipo y bueno, va a actuar tanto por la izquierda como por la derecha, donde se necesite, así que otro fichaje más para reforzar una posición que no hay muchas. Y ahora, para reforzar un poquito las bandas, traemos a un auténtico jugón, señores. Germán Valera, jugador del Elche, canterano del Atleti también durante bastantes temporadas, así que viene para reforzar tanto la banda izquierda como la derecha, o incluso puede llegar a reforzar también el lateral, así que fichaje multiusos y mejoramos también un poquito el banquillo. Y hombre, es que este 11 ya cambia un poquito, ¿no, chicos? Ya esto ya tiene cositas, es verdad que, bueno, tenéis ahí justo el hueco del central derecho, que es lamentable de momento, pero, hombre, tampoco es un equipo para ganar la Champions de momento, pero sí para competir en Liga, para meternos en Champions, yo creo que nos puede dar, con Rodri, con Barrios, con Juliano, con los hermanos Hernández, también con Garnacho si va subiendo de media. Creo que puede estar bastante bien este equipo para intentar meternos entre los 4 primeros, porque de hecho no hemos hablado de los objetivos, pero nuestro gran objetivo para este pedazo de vídeo es obviamente intentar levantar la Champions con el Atleti solo con canteranos, pero también queremos triunfar en España, así que tendremos que ganar seguramente mínimo una liga y hombre, intentar levantar alguna copa, aunque veremos si podemos mejorar el récord que hizo el Real Madrid de solo canteranos, que ha ganado 3 ligas y 7 copas nacionales. Eso sí, no ganó nada en Europa, así que a ver si nosotros lo conseguimos, porque el Barça sí que consiguió levantar una Champions y además en la 4ª temporada, así que vamos a ver si nosotros nos da mejor o peor. Y ahora sí, mercado finalizado de esta primera temporada en el cual pues ha habido de todo, ¿no? Ya veis las ventas que hemos hecho, el dinero que hemos sacado, tanto por Julián, Oblak, Cardoso, Janko, Llorente, luego el fichajazo de Rodri, que bueno, 36 millones más el intercambio de un jugador, Lenormand también se ha marchado, Jiménez, hemos traído a los hermanos Hernández, ha ido Antoine, hemos traído a Germán Valera, Nahuel Molina fuera, han venido Garnacho, Caio Henrique, Morata, Sergio Camello, Barsic, Lama, David De Gea, Manu Sánchez y luego por aquí cesiones de algunos jugadores que teníamos de la cantera y que hemos vuelto a ceder para que tengan minutos fuera y vayan subiendo de media poquito a poco. La verdad, la plantilla que tenemos tampoco está tan mal, es verdad que sigue chocando mucho lo de central, veremos a ver cómo lo mejoramos, la única opción que tenemos es intentar sacar algo potente de nuestra propia cantera para mejorar esta posición, pero la verdad es que tampoco está tan mal, sinceramente, o sea, bueno, es verdad que no tenemos un lateral izquierdo así suplente, pero Kostic puede jugar por ahí, también Manu Sánchez puede jugar por la otra banda, Valera incluso puede jugar por esa banda, por la banda derecha, bueno, también se podría mejorar esta posición, pero bueno, para la siguiente temporada ya mejoraremos el banquillo si es que no suben mucho de media, pero lo que es el once titular creo que está bastante bien, así que ahora vamos a simular y a ver qué tal nos va. Y bueno, a mitad de temporada pues estamos cumpliendo el objetivo, era meternos en el top 4 en Champions y lo estamos haciendo, de momento 34 puntos, así que en la liga parece que bastante bien. Y ojito chicos, porque estamos ante nuestra primera final, Supercopa de España. Venimos de eliminar al Barcelona en las semis, así que, bueno, no juega Rodri porque está sancionado con roja, pero final frente al Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver si podemos levantar nuestro primer título. Y ahí está chicos, primer título
golito de Barrios, golito de Morata. Y señores, primer título para este Atleti con solo canteranos, Supercopa de España. Aunque la verdad es que en la Copa del Rey no nos ha ido tan bien como en la Supercopa, caímos en octavos 2-3 frente al Barcelona después de haber eliminado al Elche y chicos, en la Champions tampoco nos ha ido del todo bien, puesto 16, no hemos conseguido entrar entre los 8 primeros y nos tocará enfrentarnos en los playoffs al Bayer Leverkusen, así que vamos a ver cómo termina esta primera temporada. Y terminamos nuestra primera temporada en el puesto número 4, 75 puntos por detrás del Athletic Club, que ha hecho un temporadón, todo lo contrario que en la vida real. Y bueno, pues ahí está, al menos hemos cumplido, hemos entrado en Champions. Se nota que hay mucha diferencia con Barça y Madrid ahora, que solo tenemos jugadores de la cantera, pero el objetivo está cumplido, seguiremos en la Champions. Y hablando de la Champions, conseguimos en los playoffs eliminar al Leverkusen y en octavos nos eliminó el Liverpool, que por cierto ha acabado siendo el campeón. Así que bueno, al menos podemos decir que nos ha eliminado el campeón, pero la verdad es que no hemos pasado de cuartos, o sea, mejor dicho, de octavos. Y por cierto, vaya temporadón de Morata, que con 33 años y habiendo bajado uno de media, ha metido 33 goles tú. O sea, flipa. 33 goles de Morata, 21 de ellos en Liga. Luego también Rodri, temporadón, 13 goles, 13 asistencias. Coque, 10 y 11. Barrios también con 9 y 7, ha subido 4 de media. Luego Teo Hernández también por aquí, 7 goles, siendo lateral. Juliano también con ese más 4, ojito con Juliano. Garnacho también con ese más 4, 7 y 7. Carlos Martínez siendo suplente, 5 golitos, tampoco está nada mal. Lucas Hernández ha subido 3, supongo que por el cambio de posición a central. Luego Sergio Camello también ha subido 2 de media. Cayo Enrique ha subido 2. Taufik ha subido 2. Barcic ha subido 5. Ojo con este central, porque puede ser nuestro central del futuro, chicos. El croata este tiene bastante potencial. Más 5 de media esta temporada, no está nada mal. Luego Morcillo, más 2. Costis, más 4 también, creo que puede ser un buen central. Valera ha subido 3, ni tan mal Varela. Y luego también de las sesiones, pues aquí pues un más 3, más 3. Bueno, no ha habido subidas así muy heavy, pero poquito a poquito van subiendo de media, que es lo que queremos, así que no está mal. Manu Sánchez también, más 3. Ojo Monserrate, más 5. Manu Lama, más 4, muy bien. Y De Gea, que ha bajado un puntito de media. Esto ya no me gusta tanto. Y es que ya estamos en la segunda temporada y creo que ahora lo que nos toca mejorar es el banquillo. Creo que lo que le falla a este equipo, pues creo que Once, como ya hemos visto, compite bien, pero en la rotación es donde fallamos. Hay que mejorar un poco el banquillo porque hay muchos jugadores como estos que tienen muy poca media y supongo que en la rotación es donde nos falla. Siguen subiendo de media muchos de los jugadores que tenemos por aquí porque son muy jovencitos y de la cantera, pero creo que necesitamos que se vayan cedidos, que pillen media, que tengan minutos y cuando tengan minutos y tengan media podrán volver y quedarse en el equipo. Pero ahora nos hace falta fichar sobre todo algo en el medio campo porque como ya veis no tenemos nada en el medio campo que tenga buena media cuando hagamos cambios. Quizás también algún banda, si se puede algún defensa, pero es complicado. Incluso te diría hasta en la portería por si De Gea en algún momento se lesiona. Así que vamos a ver qué encontramos. Y por cierto, en la cantera nos han salido jugadores bastante interesantes este año. Tenemos un central que tiene 88 de potencial, Carlos Segura, así que seguramente lo subiremos al primer equipo y lo cederemos. Lo mismo con Bustos. Tenemos aquí 3 laterales con buen potencial, que si los cedemos y por lo que sea les da por subir mucho de media, ojito, porque tenemos futuros laterales para el equipo. Y por aquí un delantero que bueno, tampoco es muy crack, pero tiene 79 de potencial, así que habrá que probar la suerte de subirlos y a ver qué tal. Y es que en esta segunda temporada nos traemos para el medio de campo a Luis Milla, el capitán del Getafe, que pasó por las inferiores del Atleti. Así que chicos, tenemos ya un buen recambio para Coque, para Barrios o incluso para Rodri si es necesario, porque puede jugar tanto de volante como de pivote. Así que Luis Milla vuelve al Atleti. Y ojo con la apuesta que vamos a hacer, señores. Vuelve al Atlético de Madrid un escanterano como Mario Soriano, que está actualmente en el Deportivo de La Coruña y que es media punta. No estamos jugando con media punta, pero quiero ver si puedo intentar reconvertirlo en el nuevo delantero centro del futuro del Atleti. Sé que es muy complicado, pero con mucho entreno quizás lo conseguimos. Y para reforzar también un poco el banquillo y esas bandas y tener algo más, pues señores, vuelve Roro Riquelme, que actualmente estaba en el Betis y ya sabéis que por la izquierda teníamos por ahí a Germán Valera. Pues bueno, ahora por la derecha, cuando tenga Simeone que rotar, tendremos también a Roro Riquelme que vuelve al equipo, chicos. Así que otro banda más para reforzar el banquillo. Y viendo que David De Gea ya está bajando de media, pues vamos a fichar al que puede que sea su reemplazo, señores. Diego Conde, el portero de Villarreal, que la verdad yo no sabía que había sido canterano del Atleti, pero lo he buscado y sí, estuvo en las categorías inferiores, así que cuenta como canterano, chicos. Tenemos nuevo portero de momento suplente, pero quizás a futuro titular.
Y bueno, terminamos este mercado de la segunda temporada donde hemos hecho algunas cositas, como el fichaje de Mario Soriano por 15 millones desde el Depor, Luis Milla por casi 13 millones desde el Getafe, también Diego Conde desde el Villarreal para, bueno, mejorar la portería y Ron Riquelme para mejorar también las bandas del Betis por 12 millones. Luego hemos tenido las ventas de Lemar, de Moldovan y luego cesiones de muchos jugadores del equipo para que sigan pillando media. Y este va a ser nuestro 11 para esta segunda temporada, donde, bueno, es básicamente el que teníamos la temporada anterior, pero con un poquito más de media, y lo que hemos mejorado en este mercado sobre todo ha sido el banquillo, ¿no? Con la entrada de Roro Riquelme, también de Soriano, por aquí Milla, creo que está bastante bien, sinceramente, también Conde para cuando haya que rotar, si De Gea por lo que sea, pues yo que sé, ahora Camillo está lesionado, va a estar 3 meses fuera, pero creo que está bastante bien, hemos mejorado, y Soriano lo estamos intentando reconvertir a delantero, va a tardar, seguramente va a tardar una temporada o algo más, pero es que Morata se retira esta temporada, chicos. Morata es su última temporada, después del temporadón que hizo el año pasado, ahora se retira, así que como no convirtamos a Soriano en delantero o Martín de repente este año suba mucho de media, el año que viene nos vamos a quedar posiblemente sin un delantero de buena media, así que vamos a ver qué hacemos en esta segunda temporada. Ya estamos a mitad de esta segunda temporada y seguimos yendo cuartos. De momento no pasamos de esa posición, nos está costando bastante y ni siquiera alcanzamos al Athletic Club. Pero bueno, al menos seguimos estando en puestos Champions. En la Copa del Rey la verdad es que ha sido lamentable porque hemos caído en la primera ronda 3-0 contra el Español. O sea, no entiendo qué ha pasado. Y en la Champions, pues bueno, nos hemos vuelto a quedar fuera del top 8, pero al menos hemos pasado a los playoffs y veremos qué ocurre frente al Leipzig. Así que ahora solo hace falta ver qué pasa en esta segunda temporada y cómo termina. Vamos allá. Y bueno, terminamos esta segunda temporada en el tercer puesto. Hemos mejorado nuestro cuarto puesto del año pasado. Aún así, seguimos estando muy lejos aún de Barça y Real Madrid, que bueno, han hecho más de 100 puntos los dos, una auténtica locura y barbaridad, pero al menos seguimos estando en Champions la próxima temporada. En la Copa del Rey, la verdad es que este año, pues bueno, ya sabéis que nos eliminó el Español el 16avos, así que precisamente bien no nos fue. Y en la Champions ya sabéis que tampoco entramos en ese top 8 y en los playoffs conseguimos eliminar al Leipzig 4-3, pero en octavos conseguimos también eliminar al Bayern 4-1 en penaltis después de empatar 4-4 y luego llegaron los cuartos de final y bueno, pues nos eliminó el Arsenal que nos metió un 2-5, pero hemos mejorado nuestro resultado del año pasado. El año pasado octavos, este año hemos llegado a cuartos y luego el Arsenal que bueno, pues de hecho llegó hasta la final, pero perdió frente al Milan. Y bueno, temporada de Morata con menos goles que el año pasado, creo que este año ha estado como más, bueno, han habido más goleadores, se despide Morata con 18 goles que no está nada mal, Rodri que sigue siendo, bueno, uno de los máximos goles del equipo siendo pivote defensivo, la verdad que no lo entiendo, luego también Luis Milla, ojo, con los goles y las asistencias que ha metido, también Barrios que está ya en 90, ojito con Barrios y tiene 23 años, luego Coque, que por cierto también se retira, o sea, este año se nos retira Coque y se nos retira Álvaro Morata, o sea, esto es de coña, y la verdad es que, no sé, vamos a intentar hablar con ellos, yo creo, para que se queden un año más, porque es que Morata ha subido de media y Coque ni siquiera ha bajado, o sea que yo creo que si hablamos con ellos y le decimos que se queden un añito más en este Atlético de Madrid, que es especial, que además es solo de canteranos, siendo ellos dos canteranos bastante top, sobre todo Coque, creo que se deberían quedar, aunque sea ya como suplentes quizás o no tan titulares, pero creo que deberían quedarse, Luego, Simeone, Giuliano, mejor dicho, ya está en +2, 88 de media para él, Teo en 86, Garnacho en 84, Carlos Martín en 76, ha subido 3, ojo, no está mal. Luego por aquí Lama ha subido a 76. Kostic 75, no está mal. Pablo Pérez con ese +4. Ojo, Barcic, que ya está en 75. Cayo Jorge en 79. Valera en 79 también. Rodrigo en 78. Manu Sánchez 79 de las cesiones. Pues bueno, ha habido, ojo, Félix Bustos +7. Cuidadito que tenemos aquí un futuro lateral derecho. No está nada mal. Y a ver si hay alguna subida más. Bueno, no está mal. +6. Menéndez. Carlos Segura al central, +5, no está mal tampoco. Bueno, hay alguna que otra subida interesante. Esquivel ha subido también 4, así que no está mal del todo. Dicho esto, Diego Conde ha subido 2 de media, así que tampoco está nada mal. Ya sabéis que a Soriano seguimos intentando reconvertirlo a delantero de momento, pero bueno, creo que bastante bien. Ya tenemos jugadores con bastante media, 2 por encima de 90, o sea que bien, bien, bien. La verdad es que tampoco podemos mejorar más con fichajes el equipo y la plantilla. La que tenemos es la que hay, pero algunos jugadores sí que pueden seguir subiendo de media, así que en eso vamos a confiar, vamos a por la tercera temporada.
Pues ya en esta tercera temporada, chicos, la verdad es que, como os he dicho, poco hay que mejorar del equipo y poco más podemos fichar. No hay nada que podamos fichar de fuera que sea canterano de Atleti que mejore algo que tengamos en el 11 titular o en el banquillo. Así que con esto es con lo que tenemos que ir y morir hasta el final de este episodio en estas 5 temporadas que tenemos por delante. Es verdad que tenemos que seguir confiando en que muchos de estos jóvenes sigan subiendo de media y con eso pues ir hasta el final. Entiendo que Diego Conde pues a futuro acabará siendo el titular y avanzará a De Gea. Y luego, pues bueno, si alguno de estos que hay por aquí, que hemos sacado de la cantera, pues consigue subir mucho de media en alguna de las sesiones, quizás acaba siendo también a futuro, pues el titular por encima de alguno de los que tengamos por aquí. Pero ya os digo, no hay mucho más que mejorar, así que en esta tercera temporada simplemente vamos a ceder a algunos jugadores para que tengan minutos fuera, pero lo que es fichar, no vamos a fichar nada. Y pues aquí estamos, el mercado de fichajes ya ha terminado y como os he dicho antes, pues muchas cesiones de muchos jugadores para que vayan subiendo de media. Ojalá tengamos suerte y alguno de estos jugadores explote de media para que se pueda quedar el año que viene, porque la verdad que nos vendría bastante bien para mejorar la plantilla, porque ahora mismo no podemos mejorar nada con fichajes externos. Así que la plantilla que tenemos es la que hay y con estos jugadores y con este equipo y con este 11 es con lo que vamos a ir esta tercera temporada, en la cual vamos a ver si podemos de nuevo intentar llevarnos algún otro título. Pues ojitos señores, porque en esta tercera temporada hemos vuelto a llegar a la final de la Supercopa de España, título que ya ganamos en la primera temporada y que podemos revalidar contra el Villarreal después de haber eliminado al Real Madrid. Así que vamos allá chicos y campeones de la Supercopa de España. Ahí está, golitos de Kostic, de Carlos Moreno y... de Carlos Moreno o de Carlos Martí por 2, señores. Ahí está, otro título más y segunda copa que ganamos. La Supercopa está muy bien, pero hace falta algo más, chicos. Hay que ir a por una Copa del Rey, una Liga, algo. Y a mitad de esta tercera temporada, chicos, bueno, estamos quintos. La verdad que hemos empeorado un poquito, creo que también por las lesiones que hemos tenido durante la temporada. Pero bueno, aún queda media temporada para poder arreglarlo y volver a meternos en puestos de Champions. Así que tranquilidad. Y en la Copa del Rey, como siempre, pues tenemos mala suerte, macho. Primera ronda y nos toca con Madrid y nos hemos ido para casa. Así que nada, en la Copa del Rey no hay manera de llegar lejos. Y este año en la Champions, pues otra vez, nos hemos quedado, madre mía, a las puertas de quedarnos fuera, O sea, esta temporada bastante mal y la verdad es que no entiendo por qué, supongo que por las lesiones que estamos teniendo, pero nos va a tocar jugar contra el Bayern de Múnich en los playoffs, chicos, y madre mía, puede ser temporada desastrosa, teniendo en cuenta que hemos ganado Supercopa, pero de temporada puede ser durilla, así que vamos a ver cómo termina. Pues terminamos esta tercera temporada en el tercer puesto. Como veis hemos remontado bastante de ese quinto al tercero, pero seguimos sin poder alcanzar a Barça y Madrid, aunque nos hemos quedado a 4 puntos del Barça. En el Madrid, que bueno, sigue ahí en plan modo no pierdo ni un solo partido, se ha hecho 112 puntos, no tiene ningún tipo de sentido estas simulaciones, de verdad. No sé qué pasa, pero bueno, es imposible competir contra eso. Así que, bueno, al menos estamos de nuevo en Champions y tercer puesto y parece que nos acercamos un poco más al Barcelona. Y chicos, ¿qué ha pasado en Champions? Pues porque hemos tenido sorpresa, hemos eliminado al Bayern de Múnich 4-7 y en octavos nos eliminó el City. Pero bueno, al menos eliminamos al Bayern, que no está mal, aunque luego vino el City y para casa y terminó ganando la Champions el United. Y máximo goleador de nuevo, Álvaro Morata, que por cierto se retira esta temporada. Ahora sí, chicos, le hemos conseguido mantener un año más, pero ya está. Y bueno, Rodri, que es el segundo máximo goleador, está en 92, Barrios ya en 91, Juliano ya en 89. La verdad que no ha habido subidas muy grandes, tampoco muchos goleadores. Luis Milla está ya ahí con 14 asistencias. Garnacho sí que es verdad que ha subido 2 de media. Bueno, Coque que también se retira, por cierto, esta temporada. Y luego por aquí Lama ha subido 1, Costis 1. Luego Enrique Álvarez sí que es verdad que ha subido 4. Y de las cesiones, pues bueno, ojo, porque Carlos Segura, uno de los centrales con más media de nuestra cantera, ha subido 8. Así que cuidadito con este chaval que tiene 18 años y puede ser nuestro futuro central con mucha media. Y vamos a ver si hay alguna subida más interesante. Bueno, Taufik ha subido 7, no está mal, está en 72. Menéndez ha subido 4. Y luego por aquí, pues a ver qué más, ¿no? Porque Bustos... Ojo, Carlos Guerra, uno de los delanteros ha subido 5. No está mal, la verdad, no está nada mal. Pero tampoco, como veis, han habido subidas muy grandes. Lucas Hernández sí que ha subido 2 y De Gea ha bajado 2 de media. Así que, bueno, vamos a ver cómo va esa cuarta temporada, a ver cómo lo hacemos para ceder a algunos jugadores y a cuáles nos quedamos en el primer equipo, para intentar mejorar un poco, porque ahora con la marcha de Morata y de Coque, pues a ver qué hacemos. Y bueno chicos, ya en esta cuarta temporada, como hemos dicho, nada de fichajes, solo cesiones de jugadores para que tengan minutos fuera y a ver si hay suerte y alguno sube de media y la plantilla pues que sigue siendo la misma, pero con varios cambios. Entra Segura, el jugador este de la cantera que subió 7 puntos el año pasado, obviamente ya no está Coque ni está Morata, y luego también pues entra por aquí Bustos, que ha subido mucho también, tiene potencial para destacar y la verdad es que es un pedazo de lateral increíble que incluso puede jugar hasta de central y de banda derecho. También se queda Morcillo en el equipo y
y Taufik, porque la verdad es que no tenemos mucho más en el medio del campo. Y bueno, creo que tenemos un fondo de armario un poco más amplio. Así que vamos a ver qué tal en esta cuarta temporada y si nos podemos acercar poco a poquito a Barça y Madrid, aunque es verdad que es muy difícil, porque si mejorar esa posición de central y la del delantero centro, pues como que nos sigue faltando algo, ¿no? Además por la derecha también, con Cayo Enrique ahí no va a subir más de media, ya no sé que Bustos mejore mucho, Segura mejore mucho también de media, o Martín también le dé por mejorar bastante, pues la verdad es que no podemos mejorar más esas posiciones, así que es lo que hay, chicos. Vamos a por esta cuarta temporada, a ver si conseguimos algo. Pues terminamos esta cuarta temporada, terceros en Liga de nuevo, y nada, Barça y Madrid son completamente inalcanzables, pero nos hemos afianzado en ese tercer puesto al menos. Dicho esto, Supercopa de España, que la hemos vuelto a ganar, o sea, ya 3 veces la Supercopa, se nos da muy bien, creo que a todos nos ha quedado claro que la Supercopa de España se nos da increíble, ¿no? Eliminamos al Barça, luego al Madrid, perfecto, pero la Copa del Rey se nos da de culo, de verdad, lo de la Copa del Rey es impresionante, nos elimina en cuartos otra vez el Español, después de haber eliminado al Burgos y de haber eliminado al Athletic Club, pues nada, la Copa del Rey imposible, y en Champions, pues bueno, otra vez que hemos quedado fuera del top 8. Y nada, en playoff pues hemos eliminado al Sporting y en octavos nos manda para casa el United. O sea, no hay manera de ganar otra cosa que no sea una Supercopa de España. Y nada, ya sin Morata en el equipo, pues Carlos Martín, que ha sido el máximo goleador con 29 dianas, ha subido 2 de media, Rodri que sigue haciendo numerazos, lo mismo que Juliano que ya está en 92, luego Teo Rondas ya en 89, Pablo Barrios también en 93, bueno, es un equipo que yo creo... La pena es que está un poco desbalanceado porque hay algunas posiciones que tenemos jugadores con mucha media y otras en las que no. Aunque ahora Carlos Segura esta temporada ha subido 4 de media y si sube un poquito más la próxima temporada ya tendríamos un central de una muy buena media, pero claro, llega un poquito tarde, ¿no? Luego Carlos Guerra, el delantero este en el Celta se ha salido, ha subido 3. Quizás con alguna temporada más subiría hasta 80 o incluso más, Bustos también lo mismo, pero claro, estas subidas de media han llegado un poquito tarde y quizás pues ya no va a dar tiempo a que peleen en el equipo por títulos importantes. Pero fíjate, Menéndez ya en 77 también por aquí, alguna de la sesión, por cierto, De Gea ya se retira, el año que viene no estará en el equipo. Pero la verdad es que, bueno, equipo un poco desbalanceado. Así que, sin más, chicos, vamos a ir a por la quinta y última temporada a ver si, yo qué sé, logramos el milagro y conseguimos algo. Bueno chicos, pues última temporada y como siempre varias cesiones de jugadores para que tenga minutos. Hemos hecho por aquí una venta de Martín Campos y poco más. Ya sabéis que incorporaciones de momento pues ninguna porque no hay nada que mejorar. Y la plantilla, bueno, pues la verdad es que cambia un poco, porque ya no está David De Gea, que se ha retirado y... Bueno, pues tampoco hay demasiado cambio. La verdad es que entra por aquí Guerra, que es el canterano ese, que la verdad que tiene muy buena pinta y mucho potencial, pero sí que es verdad que va a ser suplente de Soriano. Entonces veremos a ver qué tal nos sale esto. Luego tenemos por aquí también los 3 centrales, que Menéndez se queda como el segundo por la derecha. Así que, bueno, con todo esto que tenemos, vamos a ver si en esta última temporada somos capaces de ganar algún título más que no sea la Supercopa de España. Madre mía, chicos, pues mitad de esta última temporada y vamos décimos, 29 puntos y esto es un desastre, señores, o sea, yo no sé qué ha pasado esta temporada, pero 8 partidos empatados, 5 perdidos y bueno, es que a lo mejor no entramos ni en Europa, o sea, yo de verdad estoy flipando con este Atlético de Madrid, Supercopa además perdida en la final frente al Madrid y en la Copa del Rey pues ya nos ha eliminado el Villarreal en penaltis en octavos, o sea, es lamentable y encima en Champions otra vez, casi nos quedamos fuera. Incluso en el top 24 y en los playoffs nos tocaron enfrentarnos al Bayern, así que pues, la verdad no tiene muy buena pinta esta temporada, ya no ser que hagamos un super ultra mega milagro en la Champions, tiene pinta, señores, de desastre. Y bueno, señores, terminamos este episodio con esta última temporada que ha sido bastante mala, la verdad, 62 puntos, hemos conseguido al menos salvarnos y meternos en la Champions, pero desastre absoluto porque en Champions pues no hemos llegado demasiado lejos, chicos, caímos en los playoffs frente al Bayern, así que no hemos ganado ningún título más, solamente 3 Supercopas de España, nada de nada más. Aún así, Carlos Martín, muy buena temporada, 22 golitos, ha llegado a 81, Juliano llegando a 93, también haciendo numerazos, Rodri más de lo mismo, Garnacho llegando a 89, también haciendo buenos números, creo que hemos hecho algún que otro buen fichaje de algún jugador que ha vuelto. Incluso Cayo Enrique llegado a 83 con 32 años. Carlos Segura de la cantera con 84 ya era muy buen central para pelear ahora en un futuro. David Menéndez también, el lateral de la cantera, muy bien también. Parece ser que el delantero este también, pues algo de media estaba ya pillando. Pero nos han llegado un poquito tarde, ¿no? Los de la cantera, chicos. Incluso las decisiones por aquí de alguno también muy buena. Pero es verdad que teníamos, yo creo, un equipo bastante, bueno, desequilibrado, ¿no? Porque había algunas posiciones en las cuales teníamos jugadores con mucha media, como Juliano o Barrios.
o Garnacho, que también estaba bien, Teo, Lucas, pero en otras, o incluso Rodri, pero nos faltaba yo creo un delantero muy top, nos faltaba también un portero con mucha más media y sobre todo un central, y creo que se ha notado bastante en que es necesario eso para poder conseguir títulos más importantes, así que si lo comparamos con los vídeos de solo cantera del Barça y solo cantera del Real Madrid, la verdad que esta del Atleti, pues de momento ha sido el peor de los tres. Así que creo que aquí va a quedar el tercero en historia el Atleti, pero aún así espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si queréis más vídeos de estos, de equipos, pero solo con sus jugadores de la cantera, dejármelo saber abajo en los comentarios y quizás en un futuro pues lo hacemos incluso con equipos de Inglaterra o de Alemania o de otros países, pero creo que está bastante interesante esto de ver cómo pueden ser equipos solo con sus ex canteranos o jugadores canteranos que tengan ya, creo que es bastante interesante, así que si os gusta este formato chicos, reventar los likes y dejadme por abajo en los comentarios qué más equipos queréis que probemos su equipo solo con canteranos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.